Conocí a mi novia virtual, pero cuando la vi en persona, empezó mi peor pesadilla. Conocí a mi novia virtual y me arrepiento. Nunca pensé que un simple juego pudiera cambiar tanto mi vida. Había terminado el colegio hacía unos meses y, con todo ese tiempo libre encima, me refugié en lo único que siempre me había hecho sentir acompañado, los videojuegos. Pasaba horas en línea, saltando de partida en partida, buscando distraerme de esa sensación rara de no saber qué hacer con mi futuro inmediato. Un día, Kevin me habló de una plataforma donde podías conocer jugadores de todas partes. Me pareció buena idea intentar algo distinto, así que entré sin muchas expectativas. Fue ahí donde la vi por primera vez, Diana. Apareció en el chat del servidor con una foto de perfil que me llamó al instante. Sonreía de una forma que se sentía cálida, con el cabello oscuro cayendo hacia un lado como si la misma luz del monitor lo hubiera acomodado ahí. Pero no fue solo su apariencia, su manera de escribir tenía chispa. Era divertida, directa, un poco sarcástica, justo ese tipo de humor que siempre me hacía sentir cómodo. La química fue inmediata. Empezamos jugando Minecraft juntos, construyendo cosas mientras hablábamos de cualquier tontería que se nos cruzara por la mente. Con el tiempo, pasamos a jugar League of Legends, y ahí la conexión se volvió parte de mi rutina. Cada noche, después de las partidas, nos quedábamos hablando por llamada. Me encantaba escuchar su risa, ese sonido que hacía cuando se emocionaba por una jugada o cuando yo decía alguna estupidez. Poco a poco, sin darme cuenta, ella comenzó a llenar espacios de mi vida que yo ni sabía que estaban vacíos. Hablábamos de todo, la familia, nuestros sueños, lo que queríamos para el futuro. Aunque solo nos conocíamos a través de la pantalla, sentía que había algo real entre nosotros. Pero siempre hubo un detalle que me inquietó, Diana nunca encendía su cámara. Al principio lo tomé como algo sin importancia. Decía que su cámara estaba dañada, o que su laptop fallaba, o que la iluminación era mala. Siempre algo. Pasaban los meses y la excusa cambiaba, pero el resultado era el mismo, nunca la veía. Aún así, no dejé que eso pesara demasiado. Yo quería creer. Y ella, con cada palabra, me hacía sentir que valía la pena intentarlo. Después de 6 meses de hablar todos los días, surgió la idea de conocernos en persona. Mi corazón se aceleró solo de pensarlo. Había imaginado tantas veces cómo sería verla sonreír frente a mí, cómo sería escuchar su voz sin un micrófono de por medio, cómo sería sostenerle la mirada sin una pantalla en medio. Decidimos vernos en un café que ambos conocíamos, un lugar tranquilo, sin demasiada gente. El día pactado, me arreglé como si fuera a una cita importante. Y la verdad, para mí sí lo era. Me puse mi mejor camisa, me perfumé un poco más de lo que suelo hacerlo y traté de controlar la ansiedad que me recorría el cuerpo. Pero a medida que pasaba la hora, esa emoción se transformó en un peso incómodo. Miré mi celular varias veces, esperando un mensaje que no llegaba. Pasó una hora. Nada. Le escribí. ¿Todo bien? Te estoy esperando. Media hora más. Silencio. Sentía un hueco formándose en el estómago, como si todo el aire hubiera decidido irse de golpe. Le mandé otro mensaje, un ultimátum suave. Si no llegas en 15 minutos, me voy. Faltando 5, por fin llegó una notificación. Lo siento, Cristóbal. No puedo. Tengo un problema familiar. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. No era la primera vez que me dejaba plantado. De hecho, era la tercera. Me dolía admitirlo, pero una parte de mí ya sabía que esto podía pasar. Aún así, quería insistir. Quería creer que esta vez sería diferente. Una semana después, lo intentamos de nuevo. Y yo me prometí que si me dejaba plantado otra vez, sería la última. Esta vez llegué al café unos minutos antes, solo para asegurarme de no parecer ansioso, aunque lo estaba. Me senté en la misma mesa que la vez anterior, tratando de no pensar demasiado. Miraba la puerta cada pocos segundos, esperando ver aparecer a Diana, esperando que esta vez sí cumpliera su palabra. Y, contra todo pronóstico, llegó. Cuando la vi entrar, mi corazón dio un salto raro, como si quisiera correr antes que yo. Pero apenas la reconocí, ese impulso se apagó de golpe. La imagen que tenía en mi mente, la de la chica de la foto, la sonrisa luminosa, el cabello largo cayendo sobre su hombro, se deshizo como humo. Diana no se parecía en nada a su foto. Era más baja, tenía el cabello mucho más corto y su rostro estaba marcado por un cansancio que no recordaba haber escuchado jamás en su voz. Intenté no dejar que mi decepción se notara. Respiré hondo, me paré y le sonreí como pude. Hola, me dijo, con una voz más suave de lo que imaginaba. Nos sentamos y tratamos de mantener una conversación normal. Hablamos de cosas simples, el clima, los juegos, la escuela, cualquier tema que pudiera romper ese hielo incómodo que se había formado entre nosotros. Pero algo en ella no encajaba. Parecía inquieta, como si estuviera esperando que todo terminara rápido. A veces me miraba fijo, y otras desviaba la mirada de inmediato, como si algo la incomodara o como si estuviera cargando con un peso que no sabía cómo soltar. Yo intentaba relajar el ambiente, pero la tensión se sentía en el aire. En un momento me armé de valor y tomé su mano con suavidad. Diana, sé que no somos perfectos, pero quiero conocerte. De verdad quiero que esto funcione. Su rostro cambió por un instante, una chispa, una emoción que no supe descifrar. Pero luego se apagó de nuevo. Bajó la mirada y murmuró. Y Cristóbal, no soy la chica que pensabas que era.
Esa frase me atravesó. No sonaba a una confesión simple, sonaba a un pedazo de algo roto que estaba tratando de salir. Ahí entendí que detrás de sus silencios había algo más profundo. Que la vida de Dayana no era esa versión ligera y alegre que me mostraba en juegos y llamadas. Y que nuestro encuentro no iba a arreglar nada de forma mágica. Después de esa cita, pensé que las cosas se calmarían. Que tal vez ahora que nos habíamos visto, podríamos empezar de cero. Pero pasó todo lo contrario. Dayana comenzó a obsesionarse conmigo. Me escribía a todas horas. Quería saber con quién estaba, qué hacía, por qué demoraba en responderle. Al principio lo tomé como cariño. Pensé que estaba insegura, que necesitaba un poco de apoyo. Pero el tono cambió rápido. Cada vez que me conectaba a Minecraft o a League of Legends, recibía una avalancha de mensajes. A veces llamadas. A veces notas de voz donde sonaba temblorosa o molesta. Intentaba ser comprensivo, pero sentía que cada día que pasaba, ella se agarraba más fuerte, y yo me sentía más atrapado. Una noche, mientras jugábamos, explotó. ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir con tus amigos? Me escribió, con un tono cargado. Porque solo salía a distraerme un rato. No pensé que fuera algo importante, respondí, tratando de sonar calmado. Pero esa respuesta la encendió aún más. ¿Así que prefieres pasar tiempo con ellos antes que conmigo? No es justo, Cristóbal. Sentí un nudo en el pecho. La chica con la que me había reído durante meses ya no estaba ahí. En su lugar había alguien celosa, posesiva, alguien que parecía dispuesta a convertir cada detalle en una pelea. Día tras día, su actitud empeoraba. Cada vez que hablaba con Kevin, Brian o Mateo, ella aparecía cuestionando quiénes eran, qué hacíamos, por qué no la invitaba. El mundo que habíamos construido juntos en línea empezó a sentirse hostil, oscuro, como si cada juego estuviera teñido por su ansiedad. Y yo, sin saber cómo manejarlo, trataba de mantener la calma, aunque por dentro empezaba a agotar todas mis fuerzas. Los días pasaban y la situación solo se hacía más pesada. Yo trataba de convencerme de que Dayana estaba pasando por algo difícil, que su comportamiento era una reacción a sus inseguridades, pero había momentos en que simplemente ya no podía respirar. Una noche estaba jugando con un grupo de amigos cuando me llegó un mensaje de ella. ¿Por qué no me dijiste que ibas a jugar con ellos? No entendía por qué tenía que avisarle absolutamente todo, pero aún así intenté mantener la calma. Le respondí. Solo quería relajarme un rato, Dayana. No tienes por qué molestarte. Pero ella explotó de nuevo. No puedo creer que prefieras a ellos antes que a mí. Siempre me dejas sola. Era como caminar sobre vidrios. Cualquier cosa que dijera se convertía en una discusión. Cada minuto que no estaba con ella se transformaba en una acusación. La chica dulce con la que compartía risas y madrugadas había desaparecido por completo. Con el tiempo, su actitud se volvió un ciclo interminable, celos, reproches, llamadas constantes, mensajes a todas horas. Ya no podía disfrutar los videojuegos, ni salir con mis amigos, ni siquiera descansar sin revisar el celular para asegurarme de que no se sintiera ignorada. Una tarde, después de una partida, decidí llamarla. Necesitaba hablar con ella de frente, aclarar las cosas, poner límites. Cuando respondió, su voz ya venía cargada. Cristóbal, no puedo soportar que te diviertas sin mí, dijo entre llanto y rabia mezcladas. ¿Por qué nunca me haces parte de tus cosas? ¿Por qué no me quieres? Aquello me tomó por sorpresa. Sentí una mezcla rara de pena y agotamiento. Dayana, no es eso. Mis amigos también son importantes. No puedo estar contigo todo el tiempo. Pero mis palabras solo la hicieron explotar. Comenzó a gritar, a acusarme de no quererla, de estar buscándole reemplazo, de que yo era la razón por la que se sentía mal. Era como hablar con un huracán, no importaba lo que dijera, la tormenta ya estaba desatada. En ese momento entendí que algo en nuestra relación se había roto, y no tenía idea de cómo repararlo. Una semana después tomé una decisión, dejé de jugar con ella. Ya no podía permitir que sus celos destruyeran lo que me gustaba. Pensé que eso le daría espacio para calmarse, pero fue lo contrario. Empezó a escribirme aún más, a llamarme varias veces al día, a preguntarme por qué la ignoraba, a decir que estaba sola, que no podía vivir si yo no le hablaba. Era manipulación emocional disfrazada de cariño, y cada mensaje era un golpe a mi tranquilidad. Un día, me envió algo que me congeló. Si no hablas conmigo, no sé qué haré. Podría hacer algo estúpido. Ahí sentí verdadero miedo. No sabía si lo decía en serio o si era una forma de obligarme a responderle, pero cualquiera de las dos opciones era demasiado. Mi corazón estaba en un puño. Ya no estaba lidiando con celos, estaba lidiando con alguien emocionalmente inestable. Durante semanas viví en tensión, sin saber cómo actuar. Quería ayudarla, pero también necesitaba protegerme. Hasta que un día, sin más vueltas, reuní el valor que había perdido en todo ese tiempo y le envié un mensaje claro. Dayana, esto no está funcionando. Necesito un tiempo para mí. No podemos seguir así. Lo envié. Respiré hondo. Y el silencio que vino después me hizo temblar. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que la tormenta apenas estaba por comenzar. Después de enviarle ese mensaje, el silencio se volvió casi insoportable. Me preparé para cualquier reacción, pero nada llegó durante horas. No sabía si sentirme aliviado o asustado. Con Dayana,
cualquier cosa era posible. Al día siguiente, la tormenta estalló. Me desperté con más de 20 notificaciones, mensajes largos, llenos de reproches, acusaciones y palabras que parecían escritas a las carreras. Me exigía explicaciones, me pedía que no la abandonara, me reclamaba amor como si fuera algo que yo pudiera entregarle por obligación. Intenté mantener la distancia. Ya no podía seguir alimentando un ciclo que solo nos estaba destruyendo. Pero Dayana no aceptó el silencio. Su comportamiento se volvió más impulsivo. Empezó a aparecerse en lugares donde sabía que yo estaría, como si buscara forzar una conversación cara a cara. Ahí fue cuando entendí que no podía seguir así. Tuve que bloquearla. En todas las plataformas. En todas las redes. En el juego. En todo. Fue una decisión que me dolió, pero también me dio un respiro que hacía meses no sentía. Por fin pude concentrarme en mis estudios, volver a salir con mis amigos, recuperar un poco de la tranquilidad que había perdido. Pero, por supuesto, Dayana no desapareció tan rápido. Un par de meses después, los rumores comenzaron a correr por la escuela. Decían que estaba buscando la misma atención desesperada que me exigía a mí, pero ahora de otros chicos. Su comportamiento había empezado a incomodar a varios, mensajes insistentes, presiones emocionales, intentos de manipulación. Algunos contaban que se obsesionaba con ellos de un día para otro y luego reaccionaba de forma exagerada cuando no le respondían. Era como si su necesidad de afecto se hubiera vuelto una sombra que perseguía a cualquiera que le prestara un mínimo de interés. Un día, durante el almuerzo, Brian se acercó a mi mesa. «Oye, loco, la vi ayer», me dijo, con un gesto incómodo. Estaba con un man en un café. Jonathan, creo. Pero estaba actuando raro, como, intensa. El man se veía incómodo, como si quisiera irse. No supe qué sentir. No era envidia ni celos, era una especie de tristeza y alivio a la vez. Como si la confirmación de que ella seguía atrapada en ese patrón me reafirmara que había tomado la decisión correcta al alejarme. Las cosas empeoraron semanas después. Dayana empezó a enviar mensajes agresivos a otros chicos, incluso amenazas. Varios estudiantes fueron a presentar quejas. La situación se volvió tan grave que la administración de la escuela tuvo que intervenir. La convocaron a una reunión por acoso y conducta inapropiada. Y al final, terminaron suspendiéndola por un tiempo. Cuando escuché eso, sentí un vacío extraño. Por todo lo que había ocurrido entre nosotros, por cómo terminó, por la persona que Dayana parecía estar convirtiéndose. Una parte de mí se sintió culpable por no haber podido ayudarla de otra forma. Otra parte sabía que intentar ayudarla me habría destruido a mí también. Semanas más tarde supe que había dejado de asistir a la escuela. Que se había mudado con su familia a otra ciudad. Y ahí supe que nuestra historia, con todo lo que fue y todo lo que dolió, había terminado por completo. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que mi relación con Dayana fue una lección dura, pero necesaria. Aprendí que la confianza, la comunicación y el respeto son la base de cualquier conexión sana. Y que no importa cuánto cariño tengas por alguien, si esa persona te arrastra hacia un lugar oscuro, también tienes derecho a protegerte. Las cicatrices quedaron, sí. Pero también quedó la claridad de saber qué tipo de personas quiero en mi vida. Y aunque Dayana ahora solo viva en un recuerdo borroso, agradezco haber encontrado después amistades y experiencias que me ayudaron a entender que merezco relaciones sanas, reales y equilibradas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.